El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del jefe de gobierno porteño, ha llamado a sesiones extraordinarias de la legislatura porteña. Uno de los... hay una confluencia que tiene que ver con cuestiones económicas y con cuestiones también políticas. La cuestión económica es el argumento que utiliza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que lo hace la Nación. En la Nación se propone eliminar las PASO, en la Ciudad de Buenos Aires se propone suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para este año electoral. Suspender, no eliminar. Tendrá que trabajar en la búsqueda de consensos el PRO, porque no tiene los números suficientes como los 40 legisladores que se necesitan para generar esto y convertirlo en ley. Y la variante o la arista política tiene que ver con la posibilidad de suspender las primarias, pero a la vez adelantar aún más las elecciones locales que han sido convocadas para julio. Ya no sería para julio, sino que sería para el 11 de mayo. Y esto obligaría a una definición por parte de la Libertad de Avance y del PRO respecto si van a ir o no de manera conjunta para los próximos comicios. Así que esta cuestión es más que importante. No es el único tema que le interesa al gobierno nacional. Hay también un proyecto muy interesante que tiene que ver con establecer un mecanismo de pagos para aquellos pequeños empresarios, pequeñas empresas y también para particulares respecto de deudas que se puedan tener con la Ciudad de Buenos Aires. Así que estaremos hablando de esto en segundos nada más con Silvia Imaz, es legisladora porteña de Apertura Republicana y su referente, si no me equivoco, es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Silvia, Darío del Arco desde Ecomedios la saluda. ¿Cómo le va? Hola Darío, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, gracias por atenderme. Ponemos un poquitito en contexto esto que tiene que ver con las extraordinarias. ¿Cuándo empiezan, cuándo van a terminar y cuáles son los temas fundamentales que le interesa al Ejecutivo? Bueno, el jefe de gobierno convocó extraordinarias desde el 28 de enero al 28 de febrero y los temas que van a tratarse, pues es que cuando se tratan extraordinarias es un temario cerrado, ¿no? Uh-huh. Para lo cual fueron convocadas, es la suspensión de las PASO 2025, la adhesión al régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI, sí. Y la eliminación de impuestos y la austeridad, ¿no? Son los tres temas sobre los cuales se está trabajando, uh-huh. o está proponiendo las extraordinarias. Todavía no tenemos fecha concreta de cuándo serían esas sesiones. Está hecho el llamado a extraordinarias, sin embargo todavía no tenemos el cronograma. Claro. Yo destacaba en otro medio en el que también trabajo que a nivel nacional, Javier Milei hizo la convocatoria extraordinaria entre el 21 de enero y el 20 de febrero sin haber planteado los temas primeros con los jefes de bloque, sin haber llegado con algún tipo de consenso para abordar los temas que se presentaron. Acá ya se ha hablado de la cuestión aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿se ha buscado el diálogo o el consenso o se llega para negociar? Bueno, por lo menos yo no me he enterado si ha habido esta ronda de negociaciones entre los distintos bloques para llegar a un acuerdo con estas extraordinarias. Uh-huh. Entiendo también a nivel nación, sin querer meterme en otro ámbito, que Guillermo Franco es lo que intentó en el día de ayer es justamente generar esos consensos necesarios, ¿no? Uh-huh, exactamente, en el Senado ayer y antes de ayer con los diputados en la Casa Rosada. Exacto. Ahora, ¿ve disposición de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires a la suspensión de las PASO? Bueno, yo voy a hablar en nombre propio de nuevo, porque cada bloque tendrá la oportunidad de expresar cuál es su criterio al respecto. Usted trabaja en el marco del bloque del PRO. Claro, yo pertenezco al bloque PRO desde el burrichismo. Correcto. Con respecto a las PASO, nosotros por supuesto que estamos por la eliminación total de las PASO. Es un gasto realmente inútil, es un gasto muy importante en una ciudad que tiene que focalizarse básicamente en la austeridad. Entonces, este tema es cuando se puede dirimirse perfectamente internamente. Cada partido político tiene sus mecanismos democráticos internos para poder dirimir quiénes son los candidatos que quiere llevar a las listas. Uh-huh.
Silvia, a ver, ¿cómo se compatibiliza esto de ser parte integrante de un bloque en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con una referente con Patricia Bullrich que a nivel nacional está más cerca de lo que es la Libertad Avanza que del PRO? Y bueno, ¿cómo se compatibiliza esto de eventualmente a nivel nacional impulsar la eliminación de las PASO y en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno local que busca suspenderlas? Bueno, se compatibiliza desde el punto de vista de que nos une con el gobierno nacional actual un profundo convencimiento de que tenemos que ir por un cambio profundo. Entonces vamos a luchar por ese cambio profundo, que en la Nación claramente lo está expresando Javier Milei, y desde ese lugar uno está apoyando estas medidas que van ese camino. Y en cuanto a la ciudad, en lo personal considero que inevitablemente, si queremos terminar realmente con el kirchnerismo, con la corrupción que eso implicó, deberíamos ir juntos para seguir esa línea de cambio profundo. ¿Por qué, por ejemplo, usted no es parte del bloque de la Libertad Avanza y sí del PRO si su referente es Patricia Bullrich? Porque yo formo parte del PRO hasta este momento. Muchas veces he votado, en general, en casi todas las sesiones hemos votado en conjunto. Algunos temas podemos votar diferente, pero bueno, hay una libertad de criterio. Somos legisladores y la idea es que se debatan las ideas y poder llegar a consensos. Entonces, no siempre vamos a estar de acuerdo con todo. Claro. Como que esto pasa en todos los bloques y en todos los niveles, ¿no? Sí, correcto. Yo decía, Silvia, que había dos aristas, ¿no? Dos puntos. Uno tiene que ver con el económico, que usted reforzaba hace unos segundos nada más, y el otro tiene que ver con una cuestión política, la suspensión de las PASO, pero también lo que yo definiría como el adelantamiento del adelantamiento, porque en rigor las elecciones locales ya están convocadas para julio, y esto le permitiría, en caso de suspensión de las PASO, a Jorge Macri llamar a elecciones para el mes de mayo, por ejemplo. Es decir, unos pocos días antes de que se tuvieran que cerrar las coaliciones a nivel nacional. Y esto dejaría en claro si el PRO va con la Libertad Avanza para las elecciones, si hay confluencia, si hay listas compartidas. ¿Qué sensación tiene? ¿Puede haber un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO o eso todavía hay que trabajarlo mucho? Bueno, vuelvo a decirte, yo espero que haya una confluencia entre las listas del PRO y de la Libertad Avanza. Me parece que es el camino que tenemos que seguir, el camino del cambio. Tenemos que trabajar para que eso sea posible. Tenemos que tener en claro a dónde vamos y qué es a dónde no, y cuál es el lugar donde no queremos volver. Claro. Y eso lo tenemos muy claro. No queremos volver nunca más al kirchnerismo. No queremos volver a décadas de corrupción política. Y para eso, en mi opinión personal, es necesario confluir en una lista única. ¿Usted cree que ahora, respecto del adelantamiento de las elecciones que me estabas preguntando, quiero decirte que a mí me parece que no podemos jugar con un oportunismo político o tomar esta toma de decisiones arbitrarias según las necesidades. Y no hablo de Jorge Macri ni de nadie en particular, estoy hablando en líneas generales. Yo creo que deberíamos tender a un sistema donde todos sepamos que las elecciones en Cava son el primer lunes de marzo y las generales son el tercer jueves de noviembre, ¿no? O cuando tengan que ser. Pero eso fijar y que la ciudadanía sepa cuándo se vota y por qué se vota. Si es una necesidad que las elecciones nacionales no confluyan con las elecciones de los distintos distritos, es válido, pero debemos saber cuándo. No puede ser que un día se vote junto, otro día separado, con todo el gasto y la confusión que esto genera. Claro. Aquí en el distrito, ¿usted cree que sectores ligados al radicalismo que conducen Manes, eventualmente Martín Lustó, que los tienen a ellos como referentes, pueden llegar a jugar con el peronismo para tratar de al menos ganar un senador en el distrito? ¿Vos querés que te diga algo que para mí es imposible saber cómo piensan los radicales? No me hagas caer en esa, no sé qué decirte, mira. Bien.
Ujú. Y el tema de, a ver, de banderas que se han levantado es la Libertad Avanza, inclusive nombres que podrían llegar a ser candidatos, el mismo vocero Manuel Adorni o Karina Milei, cosa que yo descarto porque Javier Milei no acepta a una Karina Milei a unos pocos metros de su despacho, sería casi una candidata testimonial si lo fuera, o también la propia Patricia Bullrich. ¿Es parte de esta esgrima que se está llevando adelante con el PRO? ¿O realmente van a establecer candidatos para después sentarse a ver qué hacen? Bueno, de nuevo, estás preguntándome cosas que cómo va a definir sus candidatos la Libertad Avanza. Realmente no te lo puedo decir. Uh-huh. Supongo que ellos buscarán la mejor alternativa para conquistar un terreno que hasta hoy no les fue tan favorable, digamos. Sí a nivel nación, pero a nivel ciudad a lo mejor van a buscar cómo conquistar este ciudadano, este votante porteño que tiene sus Sí. vueltas, ¿no? Sí, la pregunta, Silvia, debo reconocer que no es inocente, sino que tiende a establecer si efectivamente la Libertad Avanza quiere disputar o no un territorio donde nació el PRO y que tiene justamente a Mauricio Macri como presidente del partido. Básicamente es saber eso, si hay disposición. No hablo de batalla final, como lo puede haber sido Kirchner contra Duhalde en la provincia de Buenos Aires, pero sí una cabecera de playa, la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que es el bastión fundamental y de nacimiento, de crecimiento del macrismo, ¿no? Bueno, yo pienso que ahí es donde se dirime la gran pregunta de si se va a ir juntos o no. Porque por un lado se está hablando de confluir hacia una lista única, entonces desde ese lugar hay que ver cómo se conforma esa lista, quiénes son las cabezas de lista y demás. Y otra muy distinta es si va a competir, si la Libertad Avanza va a intentar competir contra el oficialismo en Cava, Ajá. donde tendrá que poner una persona mucho más potente para conquistar una ciudad que viene ya hace muchos años bajo la bandera del PRO. Uh-huh. Un par de preguntas finales. Una tiene que ver con la cuestión de recursos. El gobierno nacional prefirió no tener presupuesto porque si lo hubiese querido lo podría haber puesto como tema de las extraordinarias y no está. Y eso va a repercutir sobre los distintos estados provinciales a los que podríamos llegar a incluir, aunque no tiene categoría de provincia, la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Esto lógicamente le permite a Milei y a Luis Caputo, ministro de Economía, repartir, o al jefe de gabinete, que es el administrador por la Constitución de los intereses de la nación, distribuir de manera discrecional recursos en un año electoral. La ciudad de Buenos Aires se verá eventualmente beneficiada, puede ser castigada con esos recursos. ¿Qué evaluación hace de eso? Bueno, sinceramente yo no creo... Le completo la pregunta. Le pregunto esto en el marco de una deuda que ya existe de la Nación para con la provincia, que ha sido parte de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, estamos claros. Yo entiendo que hay unas negociaciones muy avanzadas respecto de ese pago y la verdad es que cómo utiliza el gobierno nacional el presupuesto no es materia ni de mi conocimiento, ni tampoco me corresponde como legisladora opinar sobre cómo hace el manejo de los recursos otras áreas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bien, y lo último, ¿ha tenido alguna reunión última con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? ¿Alguna indicación a nivel partidario? ¿Cómo se van a plantar en el ámbito, en el seno del propio PRO? Nosotros nos reunimos habitualmente con la ministra Bullrich, por supuesto, tenemos un vínculo muy aceitado, no solo yo, por supuesto todo nuestro grupo. Yo pertenezco a la agrupación Apertura Republicana, uh-huh, que venimos apoyando a Patricia desde ya muchos años. Somos liberales, así empezó nuestra agrupación, nos definimos como liberales, y en este sentido para nosotros es muy fácil o muy natural, si querés, apoyar todas las medidas que impliquen ir en camino hacia una mayor libertad. Las definiciones de la ministra Bullrich son las que todos sabemos. Nosotros estamos acompañando este proceso profundo de cambio que es necesario para el desarrollo del país. Bien. Silvia, y si quiere, pues fue muy temprano esto, yo lamentablemente por mi tarea o afortunadamente tuve que escuchar el discurso presidencial en el foro de Davos a partir de las 6:30 de la mañana. No sé si ha tenido posibilidad de leer o escuchar alguno de los tramos fundamentales, alguna percepción, alguna opinión respecto del discurso en ese foro. Sinceramente no tuve tiempo de escuchar, no lo escuché y no lo leí con detenimiento.
pero bueno. Bueno, le hago una breve síntesis, que es lo que opinaba la apertura. Me parece que fue un discurso absolutamente disruptivo y en el borde, en el límite, a la frontera de lo irreverente, porque le pidió al mismísimo foro de Davos que se haga cargo y que haga un mea culpa de las políticas equivocadas que han llevado al mundo a la situación en la que está. Un discurso muy, pero muy fuerte, realmente muy bien elaborado. Estaba averiguando en La Rosada quién lo había escrito y obviamente las puntadas finales habrán sido de Milei, pero un discurso políticamente incorrecto en el foro donde muchos esperaban que se hablara de economía. Hubo más de política que de economía, y de economía se habló ayer en la entrevista con Bloomberg. Sí. Bueno, seguramente va a coincidir un discurso muy, pero muy fuerte y muy interesante. Bueno, Bueno, no, en cuanto termine y llegue, lo voy a leer con detenimiento para poder opinar. bien, diputada, gracias por este contacto, muy amable. Muchas gracias a vos. Hasta Que luego. siga muy bien. Silvia Imas, legisladora porteña de apertura republicana, su referente a nivel nacional, lógicamente, es Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Las 14:13.